Hola a todos, les doy la bienvenida a esta primera clase de la asignatura de referencia. En esta primera unidad nos introduciremos a lo que es la fundamentación teórica de la prestación de este servicio y en el que veremos de qué trata el servicio de referencia, cuáles son sus orígenes, cuáles son sus características, cuáles son sus funciones, cómo se desarrolla el proceso de referencia en la entrevista de referencia, cuáles son las competencias que debe tener un bibliotecario referencista y finalmente los tipos de servicios de referencia que existen. Vamos a comenzar esta primera clase reflexionando sobre lo que es el origen del servicio de referencia. Como ustedes imaginarán, este servicio tiene mucho que ver con lo que es nuestro acercamiento al público que asiste a la biblioteca en búsqueda de satisfacer su necesidad de información. Es por ello que en el año 1876 aparecen las bases de lo que es la prestación de este servicio con un artículo publicado por el bibliotecario Samuel Green en el que se fijan lo que serían hasta el día de hoy los cuatro principios básicos del servicio de referencia. Salvando las distancias en el tiempo que marca la presentación de este artículo y considerando también la evolución que ha tenido la sociedad, podríamos decir que el servicio de referencia tiene como principio instruir al lector en el uso de la biblioteca. Esto significa que nosotros debemos enseñarle al usuario cómo es nuestra biblioteca, contándoles qué servicios tienen a disposición, cómo está compuesta, cuál es su alcance, ¿se entiende? En segundo lugar, hay que asistirlo en sus preguntas, es decir, que si una persona se acerca a nosotros con una demanda de información, porque es consciente de que necesita resolver una información, ya sea recreativa, ya sea educativa o de investigación, nosotros debemos acompañarlo y asistirlo en la resolución de esas preguntas. El principio que habla de ayudarlo a elegir obras buenas tiene relación también con el punto anterior, porque lo que nosotros vamos a hacer es tratar de darle aquellos documentos que responden precisamente a esas necesidades que tiene el usuario que se acerca a nuestra biblioteca. Y fundamentalmente el cuarto principio habla de promover la biblioteca dentro de la comunidad. Esto significa que no debemos quedarnos esperando solamente al que el usuario se acerque a la biblioteca, sino que nosotros tenemos que salir a buscar. Por lo tanto, vamos a tener un usuario real que conoce y que es asiduo en la utilización de nuestra institución, pero existen usuarios potenciales que pueden requerir de la prestación del servicio de la biblioteca. Por lo tanto, una de las funcionalidades del referencista es llevar este servicio también a esos usuarios potenciales. Si lo pensamos en el contexto actual, podríamos pensar en aquellos usuarios que por tener facilidad de acceso a la información a través de Internet ya no van a la biblioteca. Entonces, en ese caso, nosotros debemos ver la manera de llegar a esos usuarios potenciales y probablemente remotos a que accedan a utilizar los servicios de la biblioteca porque en el servicio se encontrarán con un profesional que estará preparado para ayudarlos con sus inquietudes informacionales. Bien, si nosotros tuviésemos que definir al servicio de referencia, podríamos decir que es un proceso o conjunto de etapas sucesivas en la que el bibliotecario realiza diversas tareas con el fin último de satisfacer en forma personalizada las necesidades de información y formación de la comunidad de usuarios a la que sirve la biblioteca. En síntesis, lo que hace el servicio de referencia es brindar un servicio de información y un servicio de formación, ¿tá? Siempre con el objetivo de que esas necesidades de información puedan ser resueltas. Cuando hablamos de servicio de información, hacemos referencia a aquellos momentos en el que el lector, en el que un usuario se acerca a nosotros y requiere de nuestra ayuda, proveyéndole
de distintos tipos documentales que probablemente tengan la respuesta a esa demanda de información que el usuario tiene. ¿Tá? Y por otra parte, cuando hablamos de que el servicio de referencia también brinda formación, lo que estamos diciendo es que como bibliotecarios debemos lograr que nuestros usuarios sean autónomos también en el uso de la biblioteca y entiendan cómo funciona y qué servicios pueden utilizar por su propia cuenta sin esperar que sea siempre el bibliotecario quien lo esté asistiendo. Recordemos que el valor final de la información a la que acceda el usuario, quien va a ser el juez que va a determinar si esa información responde o no a una consulta es el usuario, nunca el bibliotecario. ¿Está? Nosotros lo podemos acompañar, le podemos sugerir, lo podemos asistir, lo podemos formar, pero en definitiva, quien termina decidiendo si una información es útil o no es el usuario. Bien, una de las etapas que tiene el servicio de referencia es lo que se conoce justamente como proceso de referencia, valga la redundancia. Basándonos en el artículo de Roland Malmierka del año 1998, cuando hablamos de proceso de referencia, estamos haciendo mención a esa interacción que se da entre el usuario, el bibliotecario y las fuentes de información. Tenemos un usuario que pregunta, que tiene una necesidad de información, que necesita resolverla, y tenemos un bibliotecario que debe escuchar qué es lo que el usuario necesita, que busca información y que responde, ¿sí? Y las fuentes de información son justamente aquellos documentos que pueden contener potencialmente esa información que nuestro usuario necesita. Bien, el proceso de referencia tiene varias etapas. La primera, obviamente, es la recepción de la consulta, que es cuando se establece este diálogo con el usuario y en el que pueden aparecer diferentes tipos de preguntas. La primera son aquellas preguntas de información general, que hay algunos autores que sostienen que esto no formarían parte propiamente dicha de lo que es el servicio de referencia, pero que todo bibliotecario debe responder. ¿Tá? Una pregunta de información general puede ser cuál es el horario de la biblioteca, cuáles son los requisitos para usarla, cuáles son los alcances del servicio que presta, etcétera. ¿Sí? Son preguntas bien generales. Cuando hablamos de preguntas simples factuales, hablamos sí ya de lo que es la prestación de este servicio específicamente, en el que el usuario nos va a hacer una pregunta y en el que nosotros generalmente no vamos a necesitar de mucho tiempo y de muchas fuentes de información para poder responder. Generalmente la pregunta simple factual tiene que ver con datos concretos que el usuario necesita para profundizar su búsqueda de información o para resolver una inquietud que no requiera de tanta profundidad, como por ejemplo datos sobre una persona, fechas, ¿sí? Ese tipo de información es la que se provee cuando recibimos preguntas simples factuales. Y las preguntas complejas son aquellas que demandan de más tiempo por parte del bibliotecario para poder responderlas y que requieren un trabajo de investigación un poco más profunda para poder resolver a esa necesidad de información. Cuando nosotros tenemos un diálogo con nuestros usuarios, se da lo que se conoce como entrevista de referencia y como podrán ver en la diapositiva, cuando hablamos de entrevistas, decimos que un usuario llega con una pregunta y el bibliotecario, perdón, debe, por norma, formular preguntas abiertas hasta que ambos, usuario y bibliotecario, estén de acuerdo en qué es lo que el usuario necesita. ¿Tá? Cuando alguien se acerca a nuestro mostrador, inevitablemente y necesariamente debemos tener esta conversación con el objetivo de saber qué es lo que necesita el usuario. Y para poder llegar a esa instancia, siempre es necesario charlar, ¿sí? Es necesario conversar con el objetivo de identificar cuál es la necesidad de información. Bien, esta entrevista de referencia tiene distintas fases, distintas etapas, son justamente precisar la necesidad de información, y para precisar esa necesidad se van a dar otras subetapas con el objetivo de saber a dónde ir a buscar esa información, ¿sí? En nuestra biblioteca o fuera de ella,
si es que nosotros no tenemos esa información que el usuario esté necesitando. Cuando hablamos de definir los objetivos y la utilización de la búsqueda, nos estamos preguntando por cuál es la finalidad que tiene esa búsqueda de información. ¿Para qué va a usar el usuario esa información? ¿Para un trabajo? ¿Para poder entretenerse? ¿Porque necesita desarrollar una tesis? ¿Cuál es el objetivo de utilizar esa información? ¿Está? Es una de las preguntas que debe surgir en esta conversación. Cuando hablamos de establecer lo que el usuario ya sabe sobre la cuestión, el objetivo justamente es ahorrarnos tiempo y evitar procesos que sean reiterativos. Si nosotros tomamos en cuenta lo que el usuario ya sabe sobre un tema, es probable que podamos avanzar más rápidamente hacia esa respuesta que tanto está necesitando, ¿sí? Es por eso que en el proceso de la entrevista se van a tener que precisar, por ejemplo, el tema que le interesa a nuestro lector, el motivo y el contexto, o sea, en qué se ubica el usuario para acceder a esta búsqueda de información. Y en ese diálogo van a aparecer preguntas abiertas, cerradas y neutrales. Las primeras, obviamente, son preguntas que podemos formular con el objetivo de identificar qué se está buscando, ¿tá? Podemos utilizar la formulación de preguntas de la manera que mejor se nos ocurra, eh, para que en este diálogo, bueno, podamos identificar esa necesidad. Cuando hablamos de preguntas cerradas, generalmente preguntamos al usuario, ¿necesitas esto o esto? Siempre se limitan a respuestas por sí o por no. Y las preguntas neutrales son el equilibrio de las dos anteriores. Pueden ser abiertas, pero tienen que estar enmarcadas en un determinado contexto para que no nos vayamos de lo que es el tema de interés de nuestro usuario. Bien, en este proceso de entrevista de referencia, siempre es importante que los bibliotecarios tengamos en cuenta una serie de consejos que nos ayudarán a que este proceso sea liviano para ambas partes y que también ponen en juego la importancia que nosotros le damos a la persona que se acerca a nuestra institución eh, en busca de ayuda, ¿sí? Cuando hablamos de ser empáticos, debemos entender que puede que nuestro bibliotecario esté realmente perdido y no sepa cómo proceder con esa búsqueda de información. O sea que si se da esta situación, nosotros debemos tener muchísima paciencia con la persona y entenderlo, ¿sí? Ponernos en su lugar para saber cómo ayudar. Para desarrollar este proceso, también es necesario observar y escuchar sin interrumpir cuando una persona está expresando qué es lo que necesita. Siempre hay que escucharlo hasta el final sin interrumpirlo, porque interrumpirlo es una falta de respeto. Entonces debemos ponernos en esa posición de escuchar para entender qué es lo que nos está pidiendo. Cuando hablamos de controlar la entrevista, significa que los tiempos los vamos a poner nosotros, la manera también, siempre en acuerdo mutuo con el usuario que se encuentra con nosotros, con el objetivo de que esa entrevista que nosotros vamos a desarrollar finalmente nos ayude a luego poder darle una respuesta que satisfaga sus necesidades. Cuando hablamos de presentar solo las fuentes de información que puedan satisfacer la necesidad del usuario, hacemos referencia a que no es necesario dar información de más. Si nosotros ofrecemos más información que la que el usuario nos pide, generalmente podemos generar una desinformación a causa de la sobreinformación. ¿Se entiende? Si nosotros le damos más información de la que necesariamente, más de la que él necesariamente requiere, es probable que caigamos en ese problema. Aquí les presento un modelo de entrevista que puede servirles para saber cómo desarrollar este diálogo con el usuario. Por supuesto que la pregunta es el primer paso en esta entrevista y saber cuál es el tema, qué información necesita y expresar con otras palabras su solicitud son herramientas necesarias para poder ponernos de acuerdo y manejar un mismo mensaje, ¿sí? Fíjense que eh, el uso de la sinonimia en este caso podría ser una,
una buena utilización de otras palabras para entender justamente qué es lo que el usuario requiere, ¿sí? Entonces vamos a hacer preguntas para definir el tema, para saber cuál es el alcance y para saber cuál es el propósito de esa búsqueda de información. Cuando hablamos de localizar la respuesta, debemos tener en cuenta qué tipo de herramienta de consulta contiene probablemente la información que el usuario necesita. ¿Lo tiene un libro? ¿Lo tiene el artículo de una revista? ¿Lo tiene una base de datos? ¿Sí? Es necesario poder hacer esa identificación para poder continuar. Y cuando nosotros comunicamos una respuesta, lo que debemos es hacer en la medida de lo posible, proporcionar una información que satisfaga la solicitud, la referencia de las fuentes para hallar más información. Fíjense que si nosotros damos una referencia, el usuario, una referencia de las fuentes, perdón, el usuario puede ir a esas otras fuentes para ampliar esa búsqueda de información. Y también verificar que se haya resuelto esa necesidad y si no, ver la manera de que el usuario pueda ir a otra institución, eh, delegado obviamente por parte de nosotros, con la posibilidad, digamos, de que esa otra institución pueda ayudarlo en esta resolución de la demanda de información. Lo que nunca puede pasar es que el usuario se vaya de la biblioteca sin una respuesta. Por más que nosotros no la tengamos, debemos al menos orientarlo hacia dónde podría encontrar esa información que tanto necesita. Bien, sigamos con las etapas del proceso de referencia. La estrategia de búsqueda, bueno, va a tener lugar una vez que nosotros ya identificamos qué es lo que el usuario está necesitando y vamos a ver que en ese diálogo que vamos a tener, vamos a tener que prestar atención a las frases que van apareciendo, que nos van a permitir justamente identificar qué tema es el que le interesa, ¿sí? Hay muchos conceptos que van a aparecer definidos en esas frases, en ese diálogo. Nosotros tenemos que ser capaces de saber cuáles debemos tener en cuenta y cuáles no, porque hacen ruido en lo que es nuestra estrategia de búsqueda. Y luego sí, tener en cuenta qué instrumentos vamos a utilizar para proceder a realizar esa búsqueda de información. Bueno, una vez que nosotros obtenemos la respuesta, lo que tenemos que hacer es justamente preparar esa devolución y también hacer una evaluación de la relevancia de esa respuesta. Fíjense que en la diapositiva aparecen 4 ítems que son necesarios de considerar para saber si nuestra respuesta está siendo adecuada o no. Entonces, el criterio de relevancia, pertinencia, precisión y exhaustividad son necesarios de tener en cuenta al momento de nosotros brindar una respuesta. Cuando nosotros suministramos esa información al usuario, es decir, cuando nosotros le respondemos, ahí se da casi por terminado el proceso de referencia. Lo que tenemos que hacer es evaluar cómo se dio todo este proceso con el objetivo de justamente ver si es necesario mejorar en algunos aspectos del proceso de referencia o no. Finalmente, existe la posibilidad de almacenar esa información que nosotros brindamos para usos futuros, porque puede suceder que demandas de información o nuevas consultas sean exactamente iguales que la que este usuario ha tenido cuando accedió a entrevistarse con nosotros, a este servicio de referencia. Por lo tanto, tener una base de conocimiento con las respuestas que fueron útiles para resolver esta consulta nos ayudarían sobre todo a ahorrar tiempo con el objetivo de no replicar los pasos completos nuevamente, ¿sí? Si nosotros tenemos una base donde dejamos establecidas aquellas respuestas que fueron útiles para futuras consultas, vamos a estar dando un gran paso en la prestación del servicio. Bien. Ya que hemos hablado de lo que es el proceso de referencia, debemos hacer mención ahora a lo que son las funciones del bibliotecario referencista. Como ya hemos visto, a través de los principios que ha establecido Samuel Grimm y a través de los pasos que se van desarrollando en la entrevista de referencia, en este diálogo con el usuario, sabemos que todo bibliotecario referencista debe brindar ayuda e instrucción sobre el uso de la biblioteca,
ayuda para identificar y seleccionar aquel material bibliográfico que responde a la necesidad de información, facilitar información factual cuando así se lo requiera, nombres, direcciones, estadísticas, etcétera, dirigir búsquedas de información y o formar al usuario para que pueda dirigirlas por sus búsquedas y sea independiente en ese desarrollo. Ver la posibilidad de préstamos interbibliotecarios cuando sea necesario, porque, como decíamos anteriormente, puede que nosotros no tengamos esa información que el usuario necesita, pero puede que trabajemos en redes o en sistemas con otras bibliotecas de la comunidad y podamos gestionar un préstamo interbibliotecario entre bibliotecas que ayuden a nuestro usuario. Y también debemos llevar adelante lo que es la difusión selectiva de la información, que esto tiene que ver con la creación de un perfil específico, generalmente un investigador o un docente, que requiere de actualizaciones sobre su campo de interés, sobre su disciplina de actuación, y en el que el bibliotecario debe estar emitiendo tablas de resúmenes con los avances que se han producido en ese campo a través de resúmenes de artículos que van saliendo, eh, nuevas publicaciones como libros que hay sobre el tema, ¿sí? Facilitar citas para que si el investigador le interesa esa fuente de información pueda acceder a buscarla, etcétera, ¿sí? Finalmente, lo que tenemos son distintos tipos de servicios de referencia que se dan en todo tipo de biblioteca y que se pueden clasificar en la tabla que ustedes están viendo a continuación. Las preguntas de respuestas rápidas son aquellas que el bibliotecario puede responder sin necesidad de acceder a muchas fuentes de información. Generalmente es una pregunta puntual sobre algún tema que el usuario está necesitando y en esos casos vamos a usar fuentes como diccionarios e enciclopedias que van a servir para disparar una búsqueda más profunda, ¿sí? Entonces, para esa pregunta de respuesta rápida, estas fuentes de información son las más adecuadas. Cuando hablamos de preguntas frecuentes, estamos diciendo que hay algunas preguntas que suelen ser reiterativas y que es necesario que el bibliotecario ya tenga preparado una manera de responder rápidamente a estas preguntas frecuentes. Aquí vuelve a aparecer eh, preguntas generales como el horario de la biblioteca, su uso, el alcance, los servicios que se brindan, etcétera, ¿sí? Entonces, si uno tiene preparado una herramienta para resolver rápidamente las preguntas frecuentes, estaremos también por el buen camino de la prestación del servicio de referencia. La verificación bibliográfica suele ser un servicio que se presta cuando un usuario llega a la biblioteca con una necesidad de información, pero no tiene la información completa que está necesitando. Entonces, en la verificación, lo que se hace es identificar aquellos datos que nos permiten establecer la consulta completa, la fuente de información completa que el usuario necesita para avanzar en su búsqueda de información, ¿sí? Generalmente se construyen citas y referencias bibliográficas para poder identificar bien la información completa que necesitamos para poder ayudar al usuario. Las alertas de novedades hoy en día suelen adquirir la forma de boletines de difusión, donde la biblioteca va a contar qué novedades hay sobre las adquisiciones, sobre nuevos servicios, sobre cambios en el funcionamiento de la biblioteca. Generalmente se emiten de manera digital. Hay algunas bibliotecas que también lo pueden hacer de forma impresa. En este caso es necesario establecer cuál es la periodicidad que va a tener este tipo de publicación. De la diseminación selectiva de información hablamos en el punto anterior, en la guía de lectura. El bibliotecario lo que va a hacer es aconsejar ciertas lecturas que el usuario puede realizar o no. Me parece que este tipo de servicios se da más que nada en lo que son las bibliotecas públicas, en las bibliotecas populares, donde en base a los intereses sobre un autor o sobre un género en particular, un bibliotecario puede preparar una guía
de lectura específica. Si nos interesan los textos de terror, probablemente el bibliotecario va a elaborar un documento donde se mencionen aquellas obras que son de ese género y que puedan interesarles a nuestro usuario. Cuando hablamos de servicio de información y referencia comunitaria, lo que estamos hablando es, lo que estamos diciendo es que vamos a dar a conocer nuestro servicio ante la comunidad en general, ¿sí? Aquí aparecen servicios ya mencionados anteriormente que se pueden utilizar también para promover el uso de la biblioteca y la existencia de la biblioteca dentro de la comunidad con el objetivo de captar más usuarios y probablemente esto sea una actividad que principalmente las bibliotecas públicas y populares también desarrollan. Bueno, respecto de lo que es la búsqueda de información, nosotros ya hicimos un pequeño análisis, describimos los pasos que se deben tener en cuenta para poder desarrollar este proceso. También el usuario puede descansar en nuestra ayuda para realizar esta búsqueda de información y que nosotros podamos proveerle esos documentos que está necesitando. Finalmente, la asesoría de información para la investigación es cuando nosotros como bibliotecarios vamos a asesorar generalmente a estudiantes que están en etapas de tesis sobre cómo abordar este proceso desde el punto de vista eh, de proveer fuentes de información de interés para lo que va a ser su tema de investigación. Puede tener que ver con la participación del bibliotecario en los proyectos de investigación de una universidad, por ejemplo, en el que se van a definir ciertas políticas y ciertas prestaciones de la biblioteca sobre el desarrollo de esos proyectos de investigación y en el que seguramente nosotros vamos a colaborar también proveyendo de ciertas fuentes de información que sirvan para lo que va a ser esa investigación y bueno, el bibliotecario debe estar atento a las necesidades que estas personas puedan tener. Bien, hasta aquí esta primera clase de referencia. Hemos visto muchas características de lo que es la prestación de este servicio y vamos a seguir profundizando con algunas lecturas y otras actividades en el aula a disposición para responder a sus consultas. Nos vemos pronto. Hasta luego.